Bueno, familia, estamos aquí en otro episodio más de Demente con la consejera profesional Mireille Valcárcel. Ahí está saliendo la información para que, si la quieres buscar, ¿verdad? Y quieres consejería, la contactas. En el episodio pasado lo dividimos en dos. Estuvimos hablando de la ansiedad y en respuesta, la ansiedad en respuesta a lo que sucede en el mundo. Ahí hicimos, ¿verdad? Lo dividimos en dos para que estés atento a lo que está pasando. Lo buscas un poquito más arriba y los ves. Pero en estos episodios vamos a estar hablando de rompiendo patrones que mantienen la ansiedad. Lo vamos también a dividir en dos. Y en esta primera parte vamos a hablar de cómo hemos adoptado patrones de pensamientos y conductas de la familia que causan y mantienen la ansiedad. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este episodio. O sea que mantente aquí, no te despegues. Miredi, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy súper bien y súper contenta de continuar todos estos temas tan importantes y esperamos que este de hoy, que yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con lo que hoy vamos a hablar, así que es mi esperanza y mi deseo que esta información pueda ser de mucha ayuda para ustedes. Vamos por encima. Bueno, estamos hablando de romper con patrones de conducta y de pensamiento, obviamente como el tema central de toda esta season, por decirlo así, ha sido de ansiedad, sí. Pero obviamente siempre hay otros asuntitos de salud mental que son importantes de mencionar, ¿no? Y claro, tenemos que empezar a hablar de la familia. La familia es un escenario y es un entorno importante, sobre todo esa familia inmediata o la familia nuclear donde nosotros crecimos, ya sea, ¿verdad? Obviamente la familia ahora mismo pues es bien diferente para muchas personas, ya no es simplemente mamá y papá y los hijos, ahora hay mucha variedad de tipos de familia, pero sí con esas personas con las que crecimos, compartimos a diario, pues tiene un impacto bien importante, ¿no? En nuestro desarrollo y crecimiento personal. Así que dentro de este sistema y dentro de este entorno se comparten y se transmiten muchas cosas. Vamos a empezar porque hay una genética ahí. Okay. Eso no, y ya eso no tenemos mucho control o ningún control sobre eso. Así que ya ahí hay muchas cosas que se pueden transmitir, pero también además de ese asunto biológico, ¿no? También hay otras cosas que se transmiten a esas generaciones que van desarrollándose, ya sea valores, creencias, quizás un poco, ¿verdad? Personalidad, porque pues dependiendo de lo que uno vaya viendo, pues va también desarrollando su propia personalidad, estilos de vida, momentos, memorias se comparten. Pero también se comparten traumas, se comparten patrones de conducta que no necesariamente son muy saludables, patrones de pensamiento, también formas de pensar y traumas también. Así que es importante que podamos revisar ese núcleo, esa familia de donde nosotros nacimos, salimos y ahora quizás ya siendo adultos, pensar qué fueron esas cosas que adoptamos de nuestra familia. Y quizás veamos muchas personas, ¿verdad? De nuestra generación, que ahora siendo adultos, pues pueden identificar ciertos no sé, problemas, cierta dificultad para relacionarse con otras personas, problemas también de autoconcepto, de autoimagen, situaciones también ya en el manejo de emociones, porque pues dentro del hogar pues no hubo una comunicación abierta emocional. Yo he escuchado a personas que pues me dicen, mira, ahora mismo se me hace bien difícil compartir cómo yo me siento, hablar sobre mis emociones, porque eso no es algo que yo vi en mi casa. Exacto. Y obviamente ya cuando tú creces y necesitas comunicar tus emociones, porque de esa forma también pues te relacionas con otras personas, pues ves que hay unas dificultades y hay unos issues ahí, ¿verdad? Que no te permiten, no sé, disfrutar esas relaciones a cabalidad o que esas relaciones puedan rendir fruto, porque no hay no tuviste ese modelaje, no tuviste esa enseñanza en tu familia o en tu crecimiento, y pues ya cuando creces pues ves esas carencias y esas situaciones. Y pasa como que, por ejemplo, a mí me pasa en casa que a veces en mi casa como que nos criaron bastante secos en el sentido de que de parte de mi mamá y de parte de mi papá nunca había este afecto de
sea, nosotros llegábamos y llegaron, qué sé yo, y nos saludaban y besitos para aquí, besitos para allá. Eso nunca lo hubo. Okay. Sentarnos como que en una mesa los cuatro, mi hermano, yo, mi papá y mi mamá, a comer y a hablar, nunca lo hubo. Y esas cosas, obviamente, como tú no las vives, pues después en tu familia, tú también como que es, porque exacto, es como que normal, tú no lo ves. Gente, estoy mal, pero por ejemplo, a lo mejor tu esposa se crió, por ejemplo, mi esposa se crió totalmente quizás diferente, donde quizás se sentaban todos a hablar en la mesa. Entonces tú, para ellos es importante, pero para ti, no es que no sea importante, es que tú no lo tienes ahí como que en tu mente. Y a lo mejor tú lo das de por hecho de que, pues no es normal, pero te puede también traer el problema. Por ejemplo, hace poquito mi papá, porque también yo creo que cuando uno sigue creciendo después, pasa ciertas cosas en la vida que tú dices, diantre, pues yo deseo estas cosas, pero a lo mejor tú nunca las transmitiste. Por ejemplo, mi papá el otro día fue para casa de mi hermano y parece que mi hermano como que no lo atendió como él quería que lo atendieran. Y después él me decía a mí, él quejándose, él decía ciertas cosas y decía, papi, pero es que tú nunca, ustedes nunca fueron así con nosotros. O sea, como que ustedes nunca fueron de estas maneras que tú estás queriendo ahora que nosotros seamos para atrás. Yo que estoy ahora cristiano, por decirlo así, y he tenido otros entendimientos, puedo verlo y puedo decir como que antes, aunque ellos no me lo dieron, pues yo puedo, ¿verdad? Ejecutarlo para atrás. Yes. Pero mi hermano no lo va así. A mi hermano ni le pasa eso por la mente. Mi hermano está como que, pues ya esta casa, que bueno, dale, si tú estás ahí. ¿Me entiendes? Pero para él no lo está haciendo mal, ni adrede. Es que esa es su costumbre. Así fue que él se crió. Y ahora mi padre es como que, yo espero que yo llegue a tu casa y tú me saludes y esto. Y yo, loco, pero tú nunca lo hiciste con nosotros. Pero son cosas que uno lo adopta. Y lo mismo, como que a lo mejor, por ejemplo, que te iba a preguntar, nosotros nunca conocimos a los papás de mi papá. O sea, los abuelos de parte de padre. Pero quizás uno pueda adoptar cosas de los abuelos de parte de padre sin saberlo. Sí, porque si lo transmitieron a tus papás y tus papás lo replican, pues de alguna forma, pues sí. Exacto. Que de hecho de ahí viene este asunto de, esto es un concepto que se trabaja mucho, que son los traumas generacionales o transgeneracionales o intergeneracionales también se le conoce. Y es eso, es ese asunto de cómo esos asuntos inconclusos, todas esas situaciones que viví, yo nunca las canalicé, nunca las trabajé. Y sin darme cuenta, porque yo no siempre, ¿verdad? O la mayoría de las veces no se hace de una forma intencional. Es que no tengo la manera ni la madurez emocional para definir que tengo un problema y sin darme cuenta lo estoy transmitiendo a mis hijos. Y si mis hijos no hacen un alto y rompen ese ciclo o ese patrón, probablemente lo puedan transmitir a sus hijos. O sea, de la misma forma que yo tengo el poder para que mi legado vaya más allá de forma positiva también, pues puede pasar de forma negativa. Entonces, es importante ese aspecto de identificar que no estoy bien, que quizás estoy viviendo el trauma de mis papás o de personas que vivieron antes de mí y que yo no he sabido cómo romper ese ciclo o ese patrón, ¿no? Y hay un modelo de intervención que tiene un concepto o una técnica que se llama constelaciones familiares y explica mucho sobre este asunto, ¿no? Y habla de que, y de hecho el autor habla de que nosotros de manera inconsciente asumimos y continuamos esos patrones que vemos en nuestro hogar. Obviamente aquí está hablando específicamente cuando son patrones que son destructivos, que son maladaptativos, o sea que no me puedo adaptar de manera adecuada a las realidades, ¿verdad? Porque las realidades están ahí. Quizás yo no las pueda cambiar, pero tengo que aprender a cómo me adapto a ellas para no desarrollar bloqueos y crisis y ansiedad y todo lo demás. Así que nosotros sin darnos cuenta vamos asumiendo esto porque estamos expuestos a esas situaciones, a esos patrones, a esos traumas en este caso, por ejemplo, de los padres o la familia inmediata con la que estamos, los cuidadores que sean, ¿verdad? Porque a veces están los abuelitos, a veces son los tíos o la persona que esté a cargo, ¿no? Y entonces esos patrones pueden llegar por asuntos inconclusos y asuntos intensos. Por ejemplo, en la familia se pasan muchas cosas, suceden muchas cosas, separaciones, pérdidas, un hijo que perdió a su papá o un papá que perdió a sus hijos, que son pérdidas bien intensas y dolorosas, abortos, violaciones, peleas, situaciones entre familiares,
todas esas cosas que si están ahí y nunca se canalizaron, van a desarrollar y van a desencadenar, una serie de respuestas también como emocionales, ira, depresión, ansiedad, a psicosis, ¿verdad? Nos salimos un poco de nuestra realidad. Llegan a conductas autodestructivas, alcoholismo, uso de drogas, porque volvemos, no estamos canalizando de manera correcta estas situaciones. No estamos hablando de un conflicto bobito, de que si mi hermano no recogió el cuarto. No, estamos hablando de eventos que son traumas. Okay. Y que si no se canalizan y no se trabajan, sin yo darme cuenta, yo voy a transmitir ese trauma, ese miedo, esa inseguridad, esa ira, ese sentimiento de culpa a las próximas generaciones. Yeah. Y eso un poco lo vemos en nuestra sociedad. Yo siempre digo que las familias son como que el micro y la sociedad es el macro. Y lo que estamos viendo en nuestra sociedad es un poco lo que también está pasando en el interior de nuestras familias. Y muchas personas pues sí han vivido así, transmitiendo ciclos bien autodestructivos, destructivos, y no han sabido como que, son bien pocas las personas que dicen no, yo voy a romper este ciclo, ya esto no puede continuar, o sea, yo no voy a permitir que mis hijos continúen viviendo esto que pasó. Okay. No, te iba a preguntar, porque si pasan también todas estas cosas, pues crea lo que es la ansiedad, ¿verdad? De alguna manera. Por ejemplo, si no lo sabes resolver. Claro. Y entonces, pues, puedes tomar las decisiones que estamos hablando, como quizás refugiarte en la droga o en una ira que cometas una mala decisión, etcétera. Pero es que, mira, aquí en Puerto Rico no hemos visto las diferentes noticias de que un hijo mató al papá o viceversa o al hermano. A veces, mira, hace poco salió una noticia de que un hermano mató al otro por un estacionamiento o algo de la casa. ¿Sabes? Realmente, quizás el asunto del estacionamiento no era el hecho. Era el manejo de ira. Porque como para mí es más importante un estacionamiento que mi propio hermano. Que yo llegué a quitarle la vida. ¿Sabes? No sé cómo esa persona se estará sintiendo en el día de hoy. Pero es eso, o sea, es mucho más profundo que la situación en sí. Es cómo yo la estoy manejando, qué emociones está desencadenando en mí, si esas emociones me están controlando, no me están permitiendo razonar. Estoy identificando que estoy en un patrón donde mis relaciones con mis familiares o con las demás personas son relaciones bien superficiales o son relaciones conflictivas. O sea, son muchos factores que hay que visualizar. Y yo creo que cuando llegamos a la adultez y nos toca esa etapa de comenzar a socializar y comenzar a relacionarnos con los demás, yo creo que ahí es cuando nos damos cuenta cuánto impacto ha tenido esas, si en efecto los hay, ¿verdad? Esos patrones que hemos adoptado de nuestra familia, porque nos damos cuenta que sí nos han hecho daño y que sí nos han impactado. Sí. Y lo vemos en consulta cuando llegan personas y se dan cuenta que realmente pues, o sea, vamos un poquito para atrás y empezamos a ver cómo era la dinámica en tu casa, cómo era la manera de ustedes relacionarse, y cuando te das cuenta, como tú me dijiste, pues que esto no lo había en mi casa, es que nosotros, o sea, yo nunca vi a mi papá hablando de cómo se sentía, o era una dinámica bien tóxica, mis papás siempre estaban peleando, pues yo me acostumbré a que tengo que estar peleando en mis relaciones. Son todas esas cositas que las vamos absorbiendo, pero no están bien. Y yo no las debo replicar. Pero no es tan fácil tampoco romper con eso porque ya hay un impacto. Sí, lleva mucho tiempo viviendo así. Correcto. Y uno también, te lo pregunto, no es que lo tienes que saber, pero vas a saber. Uno también puede adoptar, pues, por ejemplo, cosas de las amistades, o la familia es como que, ¿verdad? Ese círculo familiar es más fuerte que quizás unas amistades o... Es que todo va a depender o sea, esa pregunta en cuanto a las amistades tiene mucho que ver con
con este asunto de la identidad. Cuán Ok. claro tú te sientes con la persona que tú eres y cuánto tú permites que las demás personas tengan una influencia en ti como ser humano. Ok. Claro, la familia pues sí tiene un impacto bien directo porque tú estás ahí todos los días y tú estás creciendo con ellos, Exacto. ¿sabes? Y de forma directa o indirecta tú estás recibiendo todo eso. Ok. Pero si tú eres una persona, qué sé yo, desde adolescente, tú estás siempre con tus amigos, pues claro que vas a absorber algo de ahí también. Sí. Y hay un refrán que decimos, ¿verdad? Dime con quién andas. Y te diré quién es ese. Es bastante real. Sí, pero te lo pregunto porque a veces yo veo pues, chamaquitos pequeños, nenes pequeños, que a veces tú los ves que están todo el tiempo con gente grande porque los papás permiten que, o sea, no a mal, pero que los papás permiten que se vayan para la cancha. Y están todo el día ahí en la cancha de neto, estoy hablando de 8 años, 9 años, qué sé yo, que yo por lo menos yo decía, oye, por mi tiempo mami no me dejaba salir para la cancha a esa edad, con un montón de gente aquí. Y yo digo, pues estos nenes están viendo cosas que poco a poco si los papás no están atentos, pues se los llevan para su casa, lo adoptan, ¿verdad? Y ese es el estilo de vida. Y están desde los 5, 6, 7 años hasta Sí. adultos en ese, porque todos los días bajan para la cancha, o todos los días bajan para el Ujú. barrio, o todos los días bajan para, yo no sé, para el parquecito de pelota donde se reúne todo el mundo, porque los papás los dejan, pero ese es el círculo de personas que los rodea quizás más constante después de la escuela. Un ejemplo, Sí. porque salen de la escuela y van para allí. ¿Entiendes? Sí, no, y hace mucho sentido. De hecho, yo recuerdo que tenía una persona que atendía que me decía, mira, yo lo que aprendí, yo lo aprendí en la calle. Ya. ¿Sabes? Mi papá nunca hablaba conmigo, mi mamá menos. Fue bien, era bien difícil, ¿verdad? Su caso, porque pues ahora que él tenía hijos era bien complicado, porque ese modelo de paternidad y maternidad no lo tuvo. Entonces, ahora como yo voy a hacer esto, porque Ujú. yo no sé cómo se hace. Ya. Y lo que él aprendió, se lo aprendió así, ¿sabes? Porque siempre estaba afuera, porque siempre estaba en la calle, como él decía. Así que sí. O sea, cada caso también es bien particular. Oleo. Pero sí, esas son maneras en las que asumimos y recibimos todo eso que se transmite, ¿no? De nuestras familias y de dónde crecemos y venimos. Ya. Ok, pues en el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo romper con los ciclos y patrones destructivos en la nueva generación. Yes. O sea, que eso es lo que vamos a estar hablando en el próximo episodio. Si quieres seguir buscando información acerca de la consejera profesional Mireille Valcárcel, ahí está saliendo la información y ahí la consigue. ¿Está bien? Nos vemos en el próximo episodio de Demente. Se le ama, corillo.